Bien, nos desviemos el tema del sistema inmune porque ese es otro tema. Vamos entonces ahora a entrarnos a este mundo de procarionte y eucarionte. Y con esta imagen lo primero que quiero decir es lo siguiente. Cuando hablemos de un procarionte, a vuestra mente de inmediato una bacteria. Todas las bacterias son procariontes. El mundo de los procariontes está reinado por todo lo que es bacteria. Entonces, cuando hablemos de un procarionte, a vuestra mente de inmediato una bacteria. El ejemplo. Y eucarionte. Cuando hablemos de un eucarionte, a vuestra mente de inmediato una célula animal, vegetal u hongo. ¿Ya? Y esto es un poco lo que yo decía hace un rato, ¿ya? Porque los hongos son otro reino, el reino fungi. Reino animal, reino vegetal, reino fungi. Los hongos no son plantas, los hongos son hongos. Los hongos son heterótrofos, no son autótrofos. Los hongos no hacen fotosíntesis. Los hongos hacen absorción de nutrientes desde sus raíces. Por tanto, los hongos son un reino aparte. Así que, de hecho, hoy en día, en vez de hablar solamente de flora y fauna a nivel ecológico, se habla de flora, fauna y funga. El mundo de los hongos es súper importante como descomponedores, tienen roles ecológicos súper importantes. En Chile tenemos una diversidad importante de hongos a nivel nacional, ¿cierto? En todos los ecosistemas. Por tanto, tengan en cuenta que cuando hablamos de un eucarionte, al menos 3 ejemplos en su mente. Animal, vegetal y los hongos. Los hongos son eucariontes, es un reino aparte, ¿cierto? Y tienen otras características, no los confundan, ¿cierto? Porque todavía de repente hay estudiantes que tienden a pensar que los hongos hacen fotosíntesis, lo cual es incorrecto, porque no están en el mundo de los autótrofos, están en el mundo de los heterótrofos, ¿bien? Nos vamos a ir primero a los procariontes. Vamos a analizar completamente los procariontes y cuando, insisto, cuando yo estaba hablando de un procarionte, a su mente de inmediato una bacteria, ¿ya? A ver, ¿qué vamos a decir de un procarionte? Lo primero, son las células más antiguas en el planeta Tierra y las menos evolucionadas, ¿ya? Son las más antiguas, lo que significa que en la historia evolutiva del planeta Tierra, las primeras, a partir de las primeras protocélulas que surgieron, estos esbozos de células, a partir de ellas tuvieron que surgir los procariontes. Entonces, si tomamos en cuenta los procariontes y los eucariontes son mucho más antiguos evolutivamente hablando que los eucariontes, ¿ya? Y ahí al mismo tiempo dice las menos evolucionadas. La palabra evolución, un sinónimo de evolución es cambio. Por tanto, si yo digo que son las menos evolucionadas, eso significa que son las que menos han cambiado a través del tiempo. O sea, me explico. Si yo tomo una bacteria actual, viva, y la comparo con un fósil de bacteria, sí, porque existen fósiles de células, sí existen. Si yo comparo con eso, ¿son muy semejantes o son muy distintas? La respuesta es que son muy semejantes, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las menos evolucionadas. O sea, el mundo de las bacterias han tenido pocos cambios a través del tiempo, ¿ya? Eso es una primera característica. Segundo, son más pequeñas y simples de las eucariotas. A ver, hay una unidad microscópica que va a permitir medir a una bacteria, a una célula en realidad, que son los micrones. Quizás ustedes lo han escuchado, los micrones. Se anota Déjenme ver si tengo acá el... ¿Puedo usar el uso compartido de pantalla? No. No tengo acá la... No importa. Pero la sigla y la U como con un palito más abajo, ya es una sigla para hablar de micrones. ¿Cuánto pueden medir las bacterias? Las bacterias pueden medir de 0,1 a 1 micrón aproximadamente. Ya, yo sé que hay algunas excepciones de bacterias un poco más grandes, pero en general colocamos siempre esa medición, 0,1 a 1 micrón. Y eso es bastante pequeñas, porque más rato cuando veamos las eucariontes vamos a hablar de que la eucarionte es más grande. Puede medir de 1 a 100 micrones, mucho más grande, ¿ya? Ya. Pero son más pequeñas y simples que las eucariontes, ¿ya? Son más simples. ¿Y a qué significa el concepto de simplicidad? ¿Por qué son más simples? Porque adentro no tienen los famosos organelos membranosos. Las bacterias acá adentro no tienen aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y liso, no tienen la carioteca del núcleo, no tienen los mitocondrias, los cloroplastos, etcétera, etcétera, ¿ya? Por eso son un sistema más simple. Y únicamente son unicelulares, lo que significa que las bacterias son solamente unicelulares, o sea, no hay ejemplos documentados, siempre digo esto,
pero tengan en cuenta de que la biología es cambiante año a año, por lo tanto podría ocurrir que exista algún pluricelular procarionte, no lo descarto, ¿ya? Pero hasta el momento solamente tenemos registro de que todos los procariontes son únicamente unicelulares. Algunos procariontes se pueden asociar con otros, formando colonias, asociaciones de cooperación, pero no forman un organismo pluricelular como nosotros estamos acostumbrados, ¿ya? Únicamente unicelulares. Tercero, dice, no poseen envoltura nuclear. Esa envoltura nuclear, sinónimo es de carioteca. Envoltura nuclear o carioteca o membrana nuclear es lo mismo. Déjenme dibujarlo un poquito acá, pluma. Si yo dibujo este huevo frito clásico que se dibuja, ¿cierto? Esa envoltura nuclear hace referencia a esa estructura. Lo que estoy dibujando, chiquillas, chiquillos y chiquillas, es un eucarionte. Y esto sería el núcleo. Por tanto, esto que está acá, ¿cierto? Eso que está apuntando con la flecha aquí, sería la membrana que rodea el núcleo. La membrana que rodea el núcleo se llama carioteca, envoltura nuclear o membrana nuclear. El problema de la biología que le ponen como 10.000 nombres a la misma estructura. Glóbulo rojo. Se llama glóbulo rojo, eritrocito, hematíe, elemento figurado. O sea, ¿por qué no se pueden poner de acuerdo en un solo concepto? Así es la biología, ¿ya? La cosa es que esta envoltura nuclear o carioteca está presente solamente en los eucariontes, ¿ya? Los procariontes no poseen envoltura nuclear. Por tanto, no tienen carioteca. Ojo con lo siguiente. Que no tengan carioteca no significa que no tengan ADN. Sí tienen ADN, pero ¿dónde va a estar ese ADN? Vamos a hacer acá un borrador, ¿ya? ¿Dónde va a estar el ADN? Ahí, disperso en el citoplasma. Esa es la característica de los procariontes. Su ADN está disperso en el citoplasma. Y denme un segundo, aquí. El ADN está disperso en el citoplasma, pero el ADN se concentra en una zona que se llama nucleoide, ¿ya? Esto que está acá, esto que estoy encerrando aquí con color rojo, es toda una zona donde está concentrado el ADN, ¿ya? Todo eso corresponde al ADN del procarionte, ¿ya? Y esta zona donde se concentra se llama nucleoide. El sufijo oide significa falso. Entonces, ¿qué significa nucleoide? Falso núcleo. ¿Qué le falta a este núcleo para ser verdadero? La carioteca o envoltura nuclear, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, en un procarionte, el ADN está disperso en el citoplasma, concentrado en una zona llamada nucleoide. Así que no confundir, ojo con eso, la palabra nucleoide usted la asocia para los procariontes, que es la zona donde se concentra el ADN en un procarionte. Bien. Déjenme borrar todas las entradas, listo. Sigamos. Y aquí viene otra cosa más importante aún. Ni tampoco sistema de membrana en el citoplasma, no poseen endomembranas. Y esto para mí es la raíz de mucho de las cosas que estábamos diciendo hace un rato, porque yo partí esta clase diciendo que los procariontes, cuando hablábamos de diferencia entre procarionte y eucarionte, era mucho más que hablar de quién tiene núcleo, quién no tiene núcleo. ¿Dónde está la raíz del asunto? Las endomembranas, ¿ya? ¿Qué hago yo con...? A ver, no poseen endomembranas. Aquí en color rojo está la membrana plasmática. La membrana plasmática, ¿cierto?, está presente en todas las células. Pero las eucariontes, animal, vegetal y hongos, aparte de las membranas plasmáticas, tienen otras membranas adentro. Y con esas endomembranas, por eso se llaman endomembranas, membranas adentro. Y con esas endomembranas, ellas fabrican los organelos membranosos. Mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, lisosomas, retículo endoplasmático liso y rugoso. Todas esas cosas son endomembranas. Pero ¿qué pasa con el procarionte? No tiene endomembranas. Solo tiene su membrana plasmática. Y como no tiene endomembranas, entonces no puede fabricar organelos membranosos, ¿ya? No tiene envoltura nuclear, ni tampoco sistema de membranas en el citoplasma, no tiene endomembranas. Y el hecho de no tener endomembranas permite entonces que ellas no tengan organelos membranosos. De repente hay estudiantes que me preguntan, profe, pero ¿y cómo tiene ribosomas? Pero es que los ribosomas no son organelos. Cuidado con eso. La definición de organelos es para estructuras que tienen membrana.
De repente yo he sabido que en los colegios dividen los organelos en organelos membranosos y organelos no membranosos. Y en los organelos no membranosos ponen a los ribosomas. Error. Error garrafal. Por concepto, los organelos tienen membranas, son endomembranas. Ribosoma no es un organelo, es un complejo supramolecular. En los niveles de organización biológica están átomo, molécula, macromolécula, complejo supramolecular, organelo. Por tanto, el ribosoma no alcanza a llegar al ser nivel organelo. El ribosoma es un complejo supramolecular o también se le puede llamar complejo macromolecular. Lo mismo calza para los centriolos. Los centriolos no son un organelo, son complejos supramoleculares, ¿ya? Pero aquí me quiero aludir específicamente al ribosoma. Claro, porque me ha pasado que yo digo, bueno, los procariontes no tienen endomembranas. Entonces no tienen organelos membranosos. Entonces sale alguien, profe, ¿y el ribosoma entonces? Bueno, que lo que pasa es que el ribosoma no es organelo. ¿De qué está hecho un ribosoma? Está hecho de proteínas más ARN ribosomal. Por tanto, esa asociación hace que el ribosoma sea un complejo supramolecular y no un organelo. Cuidado con eso, ¿ya? Sigamos acá. Característica de los procariontes. Los procariontes tienen citoesqueleto. Y cuidado con eso, porque todavía existen algunas menciones, ¿ya? Hablando de que el procarionte, de repente me encontraba con textos de estudio, con algunas clases donde dicen, el procarionte no tiene citoesqueleto y el eucarionte sí. Eso es falso. Los dos tienen citoesqueleto. Lo que pasa es que en el eucarionte están estas proteínas que ya quizás ustedes han escuchado, microtúbulos, microfilamentos, filamentos intermedios. Eso está para los eucariontes, ¿ok? Pero eso no está presente en los procariontes. En los procariontes hay otras proteínas que conforman un citoesqueleto procariótico.